Bueno, yo quería aclarar que en realidad la reincidencia es una pequeña disidencia con tu línea de pensamiento, pero en el fondo estamos absolutamente de acuerdo, Eduardo. La reincidencia no desaparece del Código Penal, del anteproyecto. Desaparece la palabra reincidencia. Claro, está bien. No está más dentro de... Como un instituto. Como un instituto. Claro. No está más se dentro computan del, los antecedentes, del claro. artículo 14, por ejemplo. No está más dentro del artículo 41, del 52. Pero el instituto, es decir, el tratamiento que se le va a dar desde el punto de vista de la aplicación del Código Penal a quien es reincidente difiere absolutamente de quien no lo es, de aquel que es un delincuente primario. Bien. Perfecto. A ver, en ese orden de cuestiones, cuando el juez tiene que resolver la sustitución, el plan y las reglas de conducta en el cual tiene que participar el condenado, evidentemente va a tener en cuenta no solo la problemática criminológica del hecho por el cual está condenado ahora, sino si tiene antecedentes también, y se buscará Claro. que el sujeto pueda comprometerse a ciertas reglas que tengan a prevenir futuros conflictos y Justamente. Una de las cosas que perdón, ¿no? Pero escuché, pensando en lo que repasábamos recién, Massa hablaba de que, por ejemplo, con el nuevo Código Penal, Videla podría recuperar su libertad. Bueno, no, yo creo que eso es falso, digamos, es decir, con el actual código vigente también podría recuperar la libertad. Está prevista la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. Videla tenía, cuando falleció, 80 y no recuperó su libertad. Si bien tenía penas de prisión perpetua firmes, tenía prisiones preventivas dictadas en numerosos procesos que hacían que no pudiera haber ido a su casa a seguir cumpliendo el encierro. Pero creo que no estaba lejos esa posibilidad. Ahora, ahí había como una contradicción entre la figura del genocidio y otros delitos que tenían, creo que hasta una pena mayor, ¿no? A ver, la posibilidad de flexibilidad de encierro a un genocida en realidad está tensionada por el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma dice a una prisión perpetua o reclusión perpetua en los términos del Estatuto, existe la posibilidad de que a los 25 años pueda recuperar la libertad, pero está tensionada aquí por una condición que tiene que ver por la colaboración voluntaria que haga el condenado de dar información a los fines de recuperar los restos, a fines de recuperar los bienes y facilitar indemnizaciones, situaciones que en el caso argentino en particular no se ha dado. Hay un par de tapes, pero hemos hablado bastante ya de ambos temas. Sin embargo, los vamos a escuchar para ver la definición y las diferencias que hay entre el viejo código y este nuevo proyecto. La reincidencia. Hoy el Código Penal castiga la reincidencia. Reincidente es aquel que cumplió total o parcialmente una pena privativa de la libertad y comete un nuevo delito castigado con la misma clase de pena. En el artículo 41, el Código la establece como agravante del castigo y en el 14 impide la libertad condicional del reincidente. El fundamento es que es razonable ser más severo con quien vuelve a violar la ley después de haber sido ya condenado. Proyecto. Elimina la reincidencia. Recoge la doctrina que considera que viola el principio non bis in idem. Nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho, y que es propia de un derecho penal de autor, no de acto, que castiga a una persona por lo que es, no por lo que hace. Esta doctrina fue adoptada ya por algunos tribunales argentinos. Disidencia Pinedo. No incorpora la reincidencia como agravante, pero dice que el juez debe tenerla en cuenta al momento de decidir la pena dentro de la escala prevista para el delito. Bueno, hemos hablado bastante anteriormente de este instituto. Le quería preguntar, doctor Sequeira, usted dice que los convocaron como se figura de contador, de tributarista, conocimiento del derecho penal económico. ¿Cuál es su visión de todo este proyecto que finalmente se conoce y que se va a discutir, como lo hablábamos antes, con el rector en las universidades? Bueno, yo creo que esto diferencia del sistema vigente en primer lugar porque termina con un código penal de características simbólicas. Es decir, en este momento la legislación penal se aplica de manera bastante fragmentaria. En segundo lugar, porque acá se van a cumplir las penas. Puede haber penas más graves, penas menos graves. Algunas figuras desaparecen, son muy poquitas, 16 solamente, pero acá hay un principio general que es el del cumplimiento de las penas, efectivización y cumplimiento de las penas.
además se concentre en un solo ordenamiento penal lo que hoy está diseminado en el Código Penal y 400 leyes penales especiales. Aún los expertos no llegamos a conocer nunca la cantidad de normas penales, ¿no? Se sistematiza y se le da racionalidad al sistema penal, porque vos dabas el ejemplo, o el rector, si mal no recuerdo, que tiene para determinadas circunstancias mayor valor el robo, el patrimonio, que la vida, o el abigeato, por ejemplo, que otros delitos mucho más graves, como por ejemplo los que protegen la vida. Me parece también que es muy importante que se adecúe la Constitución Nacional a lo que es el Código Penal. En este momento están desarticulados, del mismo modo que está desarticulado fundamentalmente el sistema de persecución penal en el ámbito federal. El Código Procesal Penal de la Nación, la Ley 23.1984, no responde lo más mínimo con la necesidad de actuar como norma reglamentaria de la Constitución Nacional. Se adecua también el Código Penal a los tratados internacionales. En el año 1994 nuestro país adhirió a esos tratados, artículos 75 y inciso 22, pero parece ser que esto no se ha tomado con seriedad. Se termina fundamentalmente por la descripción del primero de los artículos del Código Penal con la crisis que existe actualmente con la definición del dolo. No sé si habrás leído la tesis doctoral de tu colega, el doctor Gabriel Pérez Barbera. La diferencia entre dolo y culpa. Primero Culpa el dolo, consciente. el dolo en la definición clásica de conocimiento y voluntad ha venido Se avanza sobre transmutando, eso. se avanza sobre sobre eso. la que había dos bibliotecas y... Acaba con eso, acaba Bien. con eso. Fíjate que lo que termina siendo el anteproyecto, en ese sentido yo no lo comparto y estoy con el comentario de Pinedo, que vuelve a hablar de dolo La como disidencia. conocimiento, con la disidencia de Pinedo, que habla como conocimiento y voluntad, mientras que el anteproyecto habla de voluntad directa. No hay más dolo eventual. Todos estos problemas que se ven actualmente con el tema de accidentes de tránsito y demás, se acaba. No existe más el dolo eventual. Pero se eleva la pena del homicidio culposo. Ah, claro. Claro. Hasta 8 claro. años. Cuando es culpa temeraria, es culpa grave. ¿Cuánto tiene hoy? Hoy hasta 5. Y ahora va. Al mínimo del homicidio simple. Déjame dar un ejemplo sobre El esto, máximo. porque el caso Mariana Elena, del que hemos hablado tanto, el caso del 4K, siempre se manejaron en esa discusión, ¿no? Entre culpa consciente y dolo eventual, y nunca en Córdoba no ha habido casos donde se haya juzgado por dolo, entonces las fechas, los tiempos de condena eran muy diferentes. Y además con el ¿no? homicidio culposo casi ninguno terminaba pasando tiempo en la cárcel. Claro, quedaban penas en suspenso en general. La idea es terminar con una discusión teórica que genere incertidumbre a la hora de aplicación, ¿cierto? Esto de qué es dolo eventual, ¿no es cierto? Claro. Y ampliar la culpa a la culpa grave, a la culpa temeraria, y ahí subir el mínimo a lo que sería, subir el máximo, perdón, a lo que sería el máximo, el mínimo del homicidio simple, es decir, Claro. máximo de 8 años de prisión. Dolo, culpa leve y culpa Grave. Claro. Creo yo también que se avanza sobre algo que hemos importado de alguna manera del derecho, o ha aparecido sobre todo en el mundo a partir del atentado del 11 de septiembre, que es el derecho penal del enemigo. Un derecho penal en donde, por ejemplo, en materia penal económica y en materia penal tributaria, los jueces, vos has estado en la justicia federal, piensan en general que los contribuyentes integran una sociedad de riesgo, respecto de los cuales, es decir, son proclives a producir el pecado penal y entonces evadir en este caso. Y entonces respecto de ellos no se pueden aplicar todos los principios, derechos y garantías que rigen el ámbito del derecho penal. Respecto de ellos se deben aplicar en forma fragmentaria, por ejemplo, haciendo una barbaridad como es el invertir la carga de la prueba, el partir de la presunción de culpabilidad y no del estado constitucional de inocencia. Creo que en este sentido también es un avance. Esta cuestión de la desaparición del derecho penal de autor, porque cuando se habla de reincidencia, hay dos aspectos que están vinculados a ella. Unas, lo hablaba con el doctor Fabián Balcarce el otro día, y me decía que la reincidencia está emparentada con el nem bis in idem, con la imposibilidad de perseguir más de una vez por el mismo hecho, ¿no? A mí no me convenció del todo ese concepto,
pero sí me convence o completa ese análisis el derecho penal de autor, el de castigar por lo que se es y no por lo que se hizo. Claro. Se tiene en cuenta con lo que se es por el delito que se cometió con anterioridad. Creo que ese es un avance. Otro avance muy importante respecto del cual no se dice nada es que acá se limitan las figuras de peligro. Acá nuestro Código Penal, a partir de tantas reformas que ha sufrido y reformas políticas y que han ido detrás de ampliar el campo de punición y ampliar las consecuencias de la violación a los bienes jurídicos, ha anticipado la punición a conductas que no hayan el bien jurídico, que lo ponen en peligro. En peligro concreto primero, después en peligro abstracto, y con un último campo de reforma, que incluye también la ley penal tributaria, construida extramuro del Código Penal, en figuras de peligro hipotético, lo cual es una barbaridad. Eso se destierra ahora de acá. Doctor, se introduce, sí, perdóname, el principio de insignificancia, porque vos tenés el que roba una gallina, no le podés aplicar de pronto la misma pena que el que comete también la misma figura penal, pero con un auto, se roba un banco. Claro, un banco. Se suprime la reclusión, eso ya estaba suprimido en virtud de la jurisprudencia y de la sanción de una ley de ejecución penitenciaria, y se establecen penas que son menos graves al encerramiento carcelario y que pueden ser mucho más controlables por parte de la justicia. Le falta esto. Como decía el rector, el anteproyecto recién inicia una discusión, de ninguna manera está concluida. Muy bien. Bueno, hemos llegado al cierre porque no se nos está acabando el tiempo. Le agradecemos mucho la participación. Vamos a seguir hablando del Código Penal y de su reforma. Creemos que es un lugar donde queremos convertirnos en una tribuna para esta discusión. Muy bien, yo te agradezco, Sí. les agradezco la invitación y para lo que ustedes consideren necesario, pero lo importante es rescatar esta idea. Más allá de los vaivenes políticos que estamos viendo y que están muy mediatizados y todo a la hora de difundir presidenciables para las próximas elecciones, con un ciclo de un gobierno que va terminando, me parece que esta es una oportunidad histórica que no hay que desaprovechar y que hay que ponerse a estudiar, a trabajar, a debatir, a discutir y a proponer, ¿no es cierto? Si uno no está de acuerdo, proponer ¿qué otra alternativa? El doctor ya ha planteado que él va a estar proponiendo en su materia específica otra regulación, pero me parece que es una oportunidad que hace aprovechar la consolidación del sistema constitucional de derecho y democrático que no podemos desperdiciar. Muchas gracias nuevamente y Muchas nosotros gracias a vamos ustedes. rapidísimo a la pausa.